¿cómo está? Bienvenido. Bien, Jaime. Muy buenas noches. A ver, usted ha dicho hoy algo que me resulta interesante. ¿La señora Lilia Paredes, la primera dama, no va a entregar su pasaporte? No. ¿Por no qué? Lo voy a entregar. Porque en un inicio el presidente de la República en efecto declaró que la primera dama tenía toda la disposición para entregar su pasaporte. Pero luego vino el requerimiento fiscal de impedimento de salida y comparecencia con restricciones. Ya. Y habiéndolo leído, puedo llegar a la conclusión con absoluta convicción que se trata de un pedido que es ilegal, ilógico, irrazonable y desproporcionado. De tal manera que no puede haber un allanamiento o una entrega de pasaporte para poder convalidar un acto que es nacido de la ilegalidad misma. Tenemos una declaración que usted hizo, me parece que en agosto, para que el público lo recuerde. Vamos con ese video, ese extracto, y luego lo comentamos. Adelante. La entrega del pasaporte básicamente lo que establece es que no hay ninguna intención de salir del país, pero junto a eso se van a presentar no solo el pasaporte, sino un conjunto de documentos que acreditan que la primera dama tiene arraigo familiar, tiene arraigo laboral, tiene arraigo domiciliario. ¿Cómo cambió? Es decir, ¿qué pasó? Eso tiene una perfecta explicación. Vamos al día y a la hora. Lo hice minutos después de que el presidente había señalado que la primera dama iba a entregar el pasaporte. Y en ese momento yo no tenía a la vista el requerimiento de impedimento de salida del país. Se nos notifica después, cuando lo leo, un momentito, ustedes tienen toda la buena voluntad y la mejor disposición del mundo de entregar el pasaporte, pero mi consejo legal y mi recomendación como su abogado es que no se haga. ¿Por qué? Porque estaríamos aceptando de que la Fiscalía tiene razón en que hay algún riesgo de fuga que en el caso de la primera dama Lilia Paredes no existe, es nugatorio. Ahora, pero claro, este extracto que hemos visto es del 19 de agosto. Claro. Y usted dijo, la próxima semana la señora Lilia Paredes va a entregar al Ministerio Público su pasaporte y otros documentos, porque además su declaración tenía una carga de transparencia, la suya digo, para derribar cualquier duda sobre una supuesta fuga. Por supuesto. ¿Y qué costaba entonces cumplir con esa palabra empeñada? Y la palabra se cumplió en el extremo en el que presentamos a la Fiscalía y al juzgado luego un conjunto de documentos que acreditan todos los arraigos familiar, laboral, comunitario, social de la primera dama. Pero en el caso en concreto del pasaporte, he replanteado la posición porque considero que no hay peligro de fuga, que el pedido de impedimento de salida del país es ilegal porque no cumple lo que el 295 del Código Procesal Penal manda y por tanto la entrega del pasaporte sería reconocer que la Fiscalía tiene la razón en un pedido en donde no lo tiene. O reconocer que hay una investigación y que en aras de la transparencia y hasta que esto se aclare, porque supongo yo que la señora Paredes se declara inocente, en aras de esa transparencia decir, acá está mi pasaporte. No. Yo no escondo nada. No, es que no se trata de esconder o mostrar. Se trata de que nos acostumbremos a mirar las cosas con apego a la ley. Y resulta que este pedido es todo menos apegado a la ley. No cumple con los requisitos de la ley y hoy lo he demostrado en la audiencia. Ahora, la prognosis de la pena, como se le llama, ¿no? Proyección. Proyectar. Prognosis es proyectar. Ella, la señora Paredes, digo, podría recibir una pena de entre 8 y 10 años de cárcel por el supuesto delito de organización criminal. Y usted dice que la ponen como coordinadora de la organización porque es la esposa del presidente nada más. ¿Y lo de Hugo Espino? Vamos a la declaración de Hugo Espino. La Fiscalía utiliza la declaración de Espino, pero lo ha presentado Espino como si Espino nunca antes hubiese tenido otras declaraciones. Y yo he señalado hoy ¿Se que contradice Espino o tiene qué? 5 declaraciones. En las últimas, que da del 14 de agosto para adelante, Espino señala a la primera dama, se indica a Jennifer y habla de actos ilícitos. Pero antes de ser detenido, antes de tener a su hermana embarazada detenida, Espino había declarado 2 veces, el 19 y el 20 de julio, y había dicho, yo sí fui a Palacio, yo solo me reuní con Jennifer y la primera dama solo autorizó la visita, nunca hablé con ella. Nunca hablé de entorno, nunca hablé de obras. Y luego cambia de versión. Y claro, ¿por qué cambia de versión? Porque se acoge a la confesión sincera. Y para que sepamos, Jaime, para que sepa la audiencia, la confesión sincera, si es que se da,
tiene un beneficio de una reducción de 1/3 de la pena. Usted como buen abogado sabe cómo se llama el término sincera, que si miente se arruinó. No, no se arruinó, porque no es que empeora su situación. O sea, no es que existe el delito de mentir al confesor. El fiscal puede pedir la máxima pena porque no. ha traicionado no, para nada. Colaboración. La ley es muy clara. La ley dice que en los casos de determinación anticipada, colaboraciones eficaces, confesiones sinceras, cuando finalmente no se dan, esas declaraciones se tienen por inexistentes, es decir, salen del proceso. Así que no es verdad que hubiera un perjuicio si es que miente. Ya, pero lo cierto es que la declaración que ha quedado en actas, además que hay otras 4, es verdad, pero lo que relata Espino es que la señora Lilia Paredes estaba también interesada, como Jennifer Paredes, en que se hagan las obras, que lo haga la empresa de Espino, que tuvieron mucha confianza, que Espino ingresa a Palacio en agosto del año pasado, gracias a la señora Paredes, y hasta le pide un chip, ¿no? Sí, un celular, para que no sea rastreada, algo claro. así. Ese es un testimonio que da Espino, ¿correcto? Sí. Pero no tiene ninguna corroboración. Cuando yo le pido a la Fiscalía, muéstreme un elemento de corroboración, la Fiscalía dice, lo que pasa es que en el acta, cuando hemos ido a Anguía, hemos encontrado, por cierto, una casa en la que no vivía mi cliente de hace un año. Pues mi cliente, como es sabido por todos, se ha mudado a Palacio de Gobierno, reside en la residencia presidencial. Ahí se encontraron unos chips, dice. Entonces, como se encontraron unos chips, eran más de 7 habitaciones, se encontraron unos chips, entonces ahí podría estar, dice el fiscal, esos chips de los que hablaba el señor Espino. No tiene sentido por una razón lógica, Jaime, te voy a decir por qué. Porque si fuera cierto lo que dice Espino, entonces el chip lo habría conseguido en Lima, porque la primera dama vive en Lima. ¿Qué hace un chip en Anguía cuando supuestamente se lo habría dado en Lima? ¿Te das cuenta que no tiene sentido? ¿Llevado quizá? ¿Lo puede haber llevado? La señorita Paredes lo puede haber La llevado. señorita, pero esa no es la imputación. La imputación de Espino es, quien me pidió fue... Es Lilia Paredes. Lilia Paredes. Sí. Y Lilia Paredes vive en Lima, en Palacio, no allá. Ahora, el fiscal García en la audiencia de hoy dice que no está del todo descartado que la señora Lilia Paredes use indebidamente el avión presidencial. Sí, eso es parte de la novela para del huir fiscal. de la justicia. Es parte de una novela y es parte de una historia. Perfectamente para salir. Y hoy el presidente dice, yo voy a seguir llevando a mis familiares, no me importa lo que digan. Lo dice en el sentido de la primera dama, que tiene todo derecho a ir en el avión presidencial, no en otro sentido. Pero tiene una investigación encima, pues. No, por supuesto, pero es que el presidente puede usar el avión presidencial, sí. Ahora, si es que se va a determinar o se va a mostrar si es que ha habido un uso indebido o no, para eso está la investigación. Pero hoy no podemos afirmar ni concluir que eso haya pasado. ¿Por qué dice usted, y con qué base me gustaría que sea específico, que la Fiscalía tiene una, y cito, gran capacidad de imaginación? ¿A qué se refiere usted? Me refiero a que tiene una gran capacidad imaginativa para poder crear las etiquetas. La Fiscalía nos saca un organigrama y en el organigrama pone al presidente arriba y pone una lobista por acá y a la primera dama dice, ¿qué nombre le vamos a poner? Llamémosle coordinadora. Y fíjate... Curioso que también Atencio y Noblecilla han hecho lo mismo. Han hecho un organigrama con la fiscal de la Nación. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Por supuesto, porque finalmente es una denuncia y ellos son abogados y te la han sustentado. Y la de la fiscal también es una denuncia contra el presidente. Pero la diferencia está, Jaime... En que ellos dicen la verdad y la fiscal miente. Una cosa es poner en conocimiento un hecho, eso se llama denuncia de parte. Y otra cosa es cuando la Fiscalía, seriamente o con rigor, pide que se restrinjan derechos fundamentales de la persona. La libertad restringida, comparecencia con restricciones. La libertad de tránsito restringida, impedimento de salida. Y lo hace sin tener elementos de convicción que lo soporten. Porque, ¿qué dice la Fiscalía? Dice, la primera dama financiaba, festinaba, viabilizaba las obras. ¿Cuáles son sus elementos? La declaración de Espino que se contradice, que tiene una metamorfosis kafkiana, que cuando estaba libre dice que la primera dama nunca se reunió con él y no cometió ningún delito, pero cuando ya está detenido, cuando le ponen 3 delitos que pueden sumar 35 años, cuando tiene a la hermana presa y embarazada, de repente cambia de versión, viene la luz del cielo y dice, voy a confesar y soy la persona más sincera. Esos son los elementos de convicción que tiene la Fiscalía. ¿Te parece que son sólidos o endebles?
Creo que ni usted ni yo estamos en condiciones de decir si son sólidos. Eso es el juez lo va a del decir. juez. Y Exactamente. para eso ha sido la audiencia. Y enhorabuena que es pública, para mostrar las inconsistencias de la Fiscalía. Vamos a ver eso, porque de otro lado usted dice bien que el señor Espino ha dado múltiples declaraciones y aquí hace algunas semanas su defensor legal decía es que atraparon a su hermana. Él había hecho las tratativas con la primera dama, estoy siguiendo el relato del propio Espino y de su abogado, que él había hecho las coordinaciones y que él había metido a la hermana, a su hermana, la señorita Espino. Y cuando la ve envuelta en esa situación, hay algo en la conciencia, en el fuero interno, que lo hace arrepentirse completamente, y es que comienza a contar todo. Esa es una historia. Yo te voy a plantear una historia alternativa. Hermano y hermana, correcto, no habían cometido delito y sin embargo están detenidos ya. Una injusticia encima, privados de la libertad, y entonces dice, en lugar de que nos vayamos presos, bueno, la Fiscalía tiene oído, entonces vamos a decirle a la Fiscalía lo que quiere oír. Y eso es lo que ha pasado. Lo que quiere oír. Por supuesto, pero es que para mí acá la detención de los Espino ha funcionado como una extorsión procesal. Yo no tengo ninguna duda. Fuertes declaraciones. Por supuesto, y yo soy muy claro en decirlo. ¿Por qué? Porque una cosa es, Espino cuando está libre va a declarar el 19 de julio, el 20 de julio. A él no le obligaron a decir nada. Él no estaba bajo coacción. Él dice la verdad. Él estaba bajo juramento y dice, yo no hablé con la primera dama. Y de repente cuando detenido está al 6º día, Jaime, el 14 de agosto, a él se le detiene el 9, al 6º día de estar detenido, en las mazmorras en las que estuvo, en la ergástula que estuvo. Entonces, Espino, para salvar a su hermana embarazada y para salvarse así, finalmente lo consiguió, porque no le pidieron prisión preventiva a ellos, empieza a contar una narrativa que para busca usted es una invención. por supuesto, inculpar a mi cliente para salvarse ellos. ¿Eso no es humanamente posible, Jaime? ¿Eso no te parece lógico? ¿No te parece que puede pasar? No, para mí sí. Porque si tuviese, como creo que tiene, un abogado más o menos ducho, instruido, le diría, pobre de ti que mientas, porque si mientes no hay ninguna colaboración. No, al contrario. Ninguna colaboración. Tenemos una investigación que es todo menos objetiva. Así que, pobre de ti que contradigas la marea, el oleaje que va hacia allá. Tú sigue allá, no vayas en contra, porque los que van en contra les piden prisión y están presos. ¿Qué va a hacer el presidente Castillo, su defendido, cuando la fiscal de la Nación entregue la denuncia constitucional sobre las 6 investigaciones contra él? Si lo hiciera, creo que tendríamos absolutamente claro que tendríamos una fiscal política. ¿Política? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la fiscalía estaría desafiando la Constitución. Y lo que es peor, desafiando el criterio del juez Checley, que le ha dado 2 mandatos. Uno, a la Fiscalía, el juez Checley le ha dicho, tu Fiscalía no puedes seguir, no puedes presentar una denuncia constitucional ante el Congreso, salvo los supuestos del 117. Y tu Congreso no puedes acusar constitucionalmente al presidente de la República durante su mandato, salvo los supuestos del 117. Si tenemos a una fiscal de la Nación que se aparta de lo que dice un juez, entonces tenemos a una fiscal de la Nación que frente a una decisión judicial se zurra, la desconoce y estaría invitando a los congresistas a que cometan el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad judicial. Eso sería gravísimo. Pero lo que aparentemente haría la fiscal, esto es una hipótesis, es entregarle la denuncia constitucional al Congreso. Y el Congreso, después de leerla y revisarla, y viendo sobre todo la carga que habría contra el presidente, eso lo veremos, decida eventualmente suspenderlo. El presidente se va a resistir a cualquier clase de dictamen que ordene el Congreso, suspensión, inhabilitación temporal, incluso la vacancia presidencial. El presidente va a hacer lo que juró hacer cuando se convirtió en presidente de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, mandato contenido en el 118 de la Carta Magna. Tiene que respetarse el 117. Y opiniones de personas que no son castillistas,
Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Acá ayer, García Toma ha dicho que si hubiera eso, tendría que suspenderse el proceso hasta que el presidente Castillo termine su mandato. No me van a decir que Blume y García Toma son pro Castillo. Pero si leen bien la Constitución y saben que ese pedido es inconstitucional y por tanto no puede pasar. Ahora, finalmente, usted debe haber leído a la fiscal ayer en El Comercio, Sí. ¿no? Dice algo bien interesante que habría que leerlo entre líneas, que supongo que usted, que es un ducho abogado, se habrá dado cuenta. Cito: por esa razón, los países a nivel mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción. Y ese propósito ha sido plasmado en los textos constitucionales y las leyes, así como en los diversos compromisos internacionales vinculantes, como la Convención de la ONU contra la corrupción, entre otros, que nos exigen implementar una estrategia para luchar activamente contra la corrupción. Lo que parece ser es que en la sustentación, para que esta denuncia finalmente se active, la fiscal pretendería usar esta herramienta, la Convención de la ONU. Sí, pero ahí tendría un problema. Y no va a poder pasar por lo siguiente. La Convención de la ONU tendría que reformar el artículo 117 de la Constitución. Y para que eso pase, hay un procedimiento de reforma que debe seguirse, que en este caso no se ha seguido y que por tanto es inviable jurídicamente. O sea que el presidente se va a resistir con uñas y dientes en No, Palacio. el presidente va a hacer que se respete la Constitución, porque si el 117 está en la Constitución, no es para ser burlado, es para ser respetado. Pero, a ver, los congresistas, por ejemplo, perdieron su inmunidad, se les quitó la inmunidad. Pero el presidente con el 117 mantiene una inmunidad. Claro, la inviolabilidad presidencial. ¿Por qué no suprimimos ese artículo muy para bien. evaluar esta situación? Muy bien, entonces llevemos la discusión donde corresponde. Porque si la carga Congreso procesal es demasiado fuerte, ¿se imagina tener a un presidente con estas imputaciones? O sea, si la fiscal logra demostrar en un documento grueso, gordo y lleno de evidencias que el presidente está comprometido en serios actos de corrupción, ¿qué va a pasar? No, teoría de la prueba, el ABC de teoría de la prueba. Todo lo que puede hacer la fiscalía no es prueba, es acto de investigación. Y el acto de investigación no es conclusión. Nadie. Entonces tendría que ir a juicio. No, por supuesto. Nadie, juicio político. Nadie en el Perú, en el Congreso. Nadie en el Perú, por más que junte cosas la fiscalía, por más la juntura que haga o lo que presente, nadie en el Perú con actos de investigación puede ser defenestrado, puede ser destituido, puede ser sentenciado o condenado, así sea de manera política. Eso es imposible. No se puede. Benji Espinosa, abogado del presidente Castillo, con nosotros. Gracias, doctor Espinosa. Hasta una nueva oportunidad. Vamos a ir a la pausa rápidamente y regresamos para conversar ya desde un punto de vista más político todas las cosas que vienen ocurriendo en torno al presidente, a la fiscal de la Nación y más, con el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos.